Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver los elementos de la parábola. La parábola es una de las figuras cuadráticas más estudiadas, no solamente en matemáticas, sino en física y en otros campos de las ciencias. Por ejemplo, en física se utiliza para estudiar el movimiento parabólico. Cuando yo describo el movimiento de un proyectil, estoy hablando de movimiento parabólico. Bien, la ecuación más conocida de la parábola es, tiene esta forma: y igual a x al cuadrado más bx más c. Es importante identificar bien el valor de a, el valor de b y el valor de c, porque nos da una idea del comportamiento de la parábola. Por ejemplo, cuando a es negativo, estamos hablando de una parábola que abre hacia abajo, y cuando a es positivo, estamos hablando de una parábola que abre hacia arriba. Bien, la parábola es el resultado de graficar la ecuación cuadrática. Vamos a graficar entonces, como ejemplo, unos puntos de esta ecuación cuadrática. Y es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Bien, para efectos de agilizar este proceso, vamos a utilizar una hoja de Excel. Recordemos la ecuación: y es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Vamos a abrir entonces Excel. Aquí voy a colocar el valor menos 3, menos 2, menos 1, 0. Bien, ¿y aquí qué voy a colocar? Que esto es igual a, abro paréntesis, a esto elevado al cuadrado menos, abro paréntesis otra vez, 2 por este mismo valor menos 3. Bien, es decir, lo que va a hacer, en este caso estamos hablando de la celda B5, que va a tomar el valor de la celda B5 y lo eleva al cuadrado. Ahora, va a multiplicar 2 por B5 y va entonces a restar B5 menos B5 al cuadrado menos 2 veces B5, y el resultado le va a restar 3. Bien, es decir, que ese es el valor que va a quedar. Esta ecuación yo la puedo replicar hacia arriba. Perdón. Copiamos esta y nos da esos valores. Y lo mismo también, vamos a hacer 1, 2 y 3, lo mismo hacia abajo. Pero entonces yo lo que tengo que hacer es replicar la fórmula en ese sentido. Bien, entonces ya tenemos unas parejas de puntos. Este va a ser X y este va a ser Y. Vamos a graficar esos puntos entonces con nuestro programa de graficación Graph, y vamos a escribir esa serie de puntos. Cuando X vale menos 3, Y vale 12 positivo. Cuando X vale menos 2, Y vale, miremos en la tabla, 5. Cuando X vale menos 1, Y vale 0. Ah, bien. Cuando X vale 0, Y vale menos 3. Entonces 0 y aquí menos 3. El siguiente punto va a ser 1. Y X, perdón, Y vale menos 4. Ahora 2 y menos 3. 3, 0. Bien, si ustedes recuerdan, esta ecuación que estamos graficando, me parece que ya la conocían antes. Un momentico, aceptar. Bueno, ahí nos está dando una forma de punto, ¿cierto? Que se ve como que ya tiene cierta forma, pero vamos a hacer la gráfica completa. Entonces presiono F6, Y es igual a X elevado al cuadrado, este simbolito es para elevar, menos 2x menos 3. Bien, vamos a graficarla, no sé, en color, por ejemplo, hagamos con este color verde. Aceptar.
y podemos observar la gráfica que se acaba de formar acá. Ahora, ¿dónde se cortan? Esta gráfica, ¿dónde se corta con el eje X? En -1 y en 3 positivo. Ya se van acordando de dónde salieron estos números, ¿no? Bien, eso salió en el examen de segundo periodo, perdón, de tercer periodo, que había que factorizar el valor x al cuadrado menos 2x menos 3, había que factorizar esa expresión, nos daba dos parejas de paréntesis, y los números que servían para completar eran 1 positivo y menos 3, es decir, los contrarios, los opuestos aditivos de estos puntos que tenemos acá. Bien, pero eso ya es tema entonces de otro video, por ejemplo, factorización. Entonces vámonos entonces a nuestra presentación. Esta ecuación, y igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, me dio una parábola. ¿Cuál es el valor de a? En este caso es 1. 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Bien, ¿cuál es el valor de b? El valor de b es menos 2. Y el valor de c es menos 3. Recordemos esta forma de presentar una parábola, porque va a ser muy importante identificar qué tipo de ecuaciones estamos utilizando para representar la parábola. Ahora, geométricamente, la parábola es un conjunto de puntos cuya distancia a una recta llamada directriz y a un punto llamado foco son iguales. El vértice de una parábola se encuentra a la mitad de la distancia entre el foco y la directriz. Bueno, ya vamos a ver esto en un dibujo. Entonces, la definición de la parábola son todos los puntos, todos estos que están aquí en esta línea azul. Recuerden que una línea, sea recta o sea curva, es una sucesión de puntos, un punto enseguida del otro. Bien, entonces, este punto ubicado en esta línea tiene una distancia respecto a este punto que está acá. Es decir, que esto tiene una distancia, mide cierto valor. Y esa misma distancia, es decir, lo que hay de aquí hasta esta recta verde, que se llama directriz, miden lo mismo. Más adelante vamos a ver analíticamente cómo encontramos la coordenada de este punto, esta distancia, y lo mismo la ecuación de esta recta. Bien, ¿qué recordamos de la parábola? Que tiene un vértice, ¿sí? Que tiene un eje, es decir, el eje de simetría pasa por el foco y pasa por el vértice, dividiendo la parábola en dos partes iguales. Por eso es un eje de simetría. Bien, esta recta se llama directriz, ya sabemos su característica. Y aparece otro elemento que se llama el lado recto. ¿Qué es el lado recto? Es una recta paralela a la directriz, paralela al eje, y va desde un punto de la parábola hasta el otro, pero pasa por el foco. Debe pasar por el foco. Bien. Parámetro. ¿Qué es parámetro? Es la distancia que hay entre el vértice y el foco, o entre el vértice y la directriz. Resulta que esas medidas son iguales. ¿Por qué? Porque la definición también me está diciendo que el vértice se encuentra justo en la mitad entre el foco y la directriz. Es decir, entre el foco y la directriz, justo en la mitad está el vértice. Bien, y finalmente, aunque tiene muchos más elementos, pero finalmente vamos a ver este que es el radiovector, es la distancia, o es esta línea que une el foco con cualquier punto de la parábola. Esto se llama radiovector. ¿Y cuánto mide? Bueno, mide lo mismo, no sabemos cuánto, pero mide lo mismo que hay de aquí hasta la directriz. Bueno, ahora algebraicamente la parábola se puede representar de varias maneras. La primera, la más famosa, no sé por qué se llama así, tiene el original nombre y el original y sorprendente nombre de ecuación de la parábola. Es decir, una de las ecuaciones de la parábola se llama ecuación de la parábola. Es curioso, pero no he encontrado
en los libros ni en internet otro nombre para este tipo de ecuación. Simplemente se llama ecuación de la parábola. La vamos a llamar entonces ecuación normal. Bien, porque es la que normalmente se presenta como una ecuación parabólica. Y tiene esta forma. Miremos como en el ejemplo anterior. A, B y C. AX al cuadrado, BX más C. Bueno, analicemos esta ecuación que aparece acá. ¿Cuál es A? No, pues es que a nadie lo está multiplicando. No, sí hay un valor. ¿Cuál es? 7. No, 7 está dividiendo. Ah, entonces el valor que está multiplicando a x al cuadrado es un séptimo. Un séptimo de x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado séptimos. Entonces el valor de a es un séptimo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ¿cuál es el valor de b? B, recordemos, es el número que está multiplicando a la x. Ah, ¿qué es el 6? No, no es el 6. Ah, entonces es el menos 6. No es el menos 6. Es menos 6 séptimos. Toda esta fracción está multiplicando a la x. Si la x la presento acá o la presento aquí, es lo mismo. Ya es distinto que la presente en el denominador. Pero no, en este caso, que esté aquí o que esté aquí, justo frente al vínculo de la fracción, es lo mismo. Bien, y el último valor, pues ya sabemos que esta fracción, 16 séptimos, es el valor de c. Es decir, ese término independiente que no está multiplicando ni a x ni a y. Ahora tenemos otra ecuación, se llama ecuación general. ¿Esta ecuación de dónde sale? Miren que esta ecuación es la misma ecuación de las funciones cónicas. Ya habíamos hecho un repaso de estas funciones en días anteriores, en semanas anteriores, pero tiene una característica, que P, hay que comparar P y Q. O P vale 0 o Q vale 0. Esas son las únicas condiciones que debe haber para que exista una parábola. Que P sea 0 o que Q sea 0. No puede ser que no, ambas valen 0. Entonces ya no estaríamos hablando de una ecuación cuadrática, sino de una ecuación lineal. Ahora, existe también el caso, ¿no? Y si ambas son distintas de 0, entonces ya no estamos hablando de una parábola. Estamos hablando de una elipse o de una hipérbola, porque entonces ya aquí tendríamos que analizar qué signo tiene P y qué signo tiene Q. En muchos libros van a encontrar esta ecuación, pero con la forma ax al cuadrado más bx más by al cuadrado más cx más dy más e igual a 0. ¿Por qué en esta ocasión lo reemplazamos con p, q, r, s y t? Porque como vamos a hacer transformaciones entre la forma general y la forma ecuación de la parábola, resulta que esta a de acá no es el mismo valor que aparece acá. Entonces es mejor distinguirlos y saber que son números diferentes. Aunque resolviendo algebraicamente de un tipo de ecuación vamos a llegar al otro. Aquí tenemos un ejemplo. Una ecuación de tipo general. ¿Por qué? Porque tiene x, x al cuadrado, x, y, un término independiente igual a 0. Esta igualdad a 0 es muy importante. Nos está hablando que es una ecuación de tipo general. ¿Cuánto vale P en esta ocasión? ¿Qué número multiplicado por P? ¿Qué número P multiplicando a x al cuadrado me da x al cuadrado? Pues es 1. Ahora, ¿cuál es el valor de Q? Es menos 6. Miren que aquí es menos 6x y en la ecuación anterior es menos 6 séptimos de x. Son números diferentes. Y y, en este caso y, nadie lo está multiplicando, es decir, bueno, es errado decir que nadie lo está multiplicando. Sí lo está multiplicando el 1, mientras que acá es el menos 7. Si ven que no son los mismos coeficientes, entonces hay que tener cuidado con esta forma de presentar las ecuaciones. Y el término independiente, mientras que aquí es 16 séptimos, aquí es 16. Evidentemente no son iguales, sin embargo son la misma ecuación. Y hay otro tipo de ecuación llamada ecuación canónica. Tiene esta forma, x menos h
al cuadrado es igual a 4p. ¿Dónde sale este valor de p? Creo que ya lo habíamos recordado, se llama distancia focal o parámetro. Bien, continuamos entonces. El valor que sigue, y menos k. ¿Qué información nos da este tipo de ecuación? Resulta que h, k son las coordenadas del vértice. Es decir, que si yo miro una ecuación de este tipo, yo puedo decir, aquí tengo menos 3 y menos 1. Quiere decir que el vértice es 3 positivo, 1 positivo. Hay que tener cuidado también con este cambio de signos. Si las coordenadas del vértice son 3, 1, aquí va a venir menos 3 y menos 1. Bien, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a transformar la siguiente ecuación canónica. Es la del ejemplo. Vamos a transformarla en una ecuación general. Aquí tengo x menos 3 al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, esta es la ecuación que nos presentan. X menos 3 al cuadrado es igual a 7 que multiplica a y menos 1. La forma general, recuerden que debe estar igualada a 0. Entonces lo que vamos a hacer primero es pasar. Todo esto lo vamos a pasar acá a restar. Miren que aquí cambió el signo. Ahora vamos a desarrollar esto que está acá, que es el cuadrado de un binomio. Cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Ese es uno de los productos notables. O si lo quieren hacer, x menos 3 por x menos 3 también da el mismo resultado. Bien, y continuemos acá. Ahora, esta es una multiplicación de una constante o de un monomio por un binomio. 7 por y, menos 7 por y menos 7 por menos 1. Entonces, menos 7 por y da menos 7y. Y menos 7 por menos 1 da más 7. Finalmente, aquí yo puedo quitar los paréntesis. No están elevados al cuadrado, no tengo ningún signo por acá. Es decir, yo puedo quitar estos paréntesis sin ningún problema. Ahora, este 9 lo voy a sumar a este 7 y me queda 16. Es decir, que ya quedó, ya transformamos de la ecuación canónica a la ecuación general. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Por favor, estar pendientes para continuar con este tema. Les agradezco mucho el tiempo y la paciencia por haber visto este video y espero que haya sido de su completo agrado. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.